Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jordi Meléndez, soy codirector de Factual Distintas Latitudes. Factual es una organización que se dedica a la creación de redes, encuentros y aprendizajes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe. Y esta es nuestra segunda charla del ciclo Periodismos Posibles. Periodismos Posibles intenta ser un espacio de conversación entre iguales, entre colegas, entre personas de los medios, para conversar de manera amena, desestructurada, sobre diversos temas, y esto es importante, con una bebida rica, deliciosa, refrescante en la mano. Entonces, bueno, me acompaña Flavia Fiorio, quien es editora de audiencias. Le paso la palabra a Flavia antes de presentar a las personas que nos van a compartir sus experiencias en esta conversación. Bueno, gracias Jordi. Hola a todos, gracias por venir, por inscribirse a la charla. Ya somos 47 personas y esperando que haya más conectados. Yo los saludo ahora desde Argentina. Estaría con mi cerveza si no fuera porque me la olvidé en el freezer, así que mi consejo es que no dejen que se les congelen las cosas. Pero bueno, en un ratito voy a buscar otra. Y las queremos agradecer básicamente por inscribirse a esta charla. Como dijo Jordi, van a ser varias charlas, es una conversación que estamos generando, en donde queremos poner foco justamente en lo que está pasando hoy en día, en las personas que están haciendo y creando cosas desde el periodismo, desde el fotoperiodismo, desde las audiencias y desde muchos otros lugares más, porque a veces nos pasa, estábamos conversando justamente cómo fue que surgió esta conversación, que a veces nos pasa que siempre vemos a los grandes periodistas o fotoperiodistas, o las personas como las que queremos ser, o las que estamos aspirando en un futuro, y me parece que también está bueno a veces parar la pelota y decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Los fotoperiodistas de hoy en día, los periodistas de hoy en día, los que estamos trabajando en medios, ¿qué estamos creando? ¿Cómo estamos distribuyendo el contenido? ¿Qué fotos estamos sacando? ¿Dónde estamos poniendo la mirada? Así que la idea es un poco que no pensemos siempre en todo lo que queremos ser, sino en que paremos un poco la pelota y veamos lo que somos y lo que estamos haciendo. Así que gracias a todos. Hoy nos va a moderar esta charla Dani Ojeda, que, bueno, le doy la palabra para que presente todo y los invito entonces a brindar. Si quieren, bueno, salud, gracias por acompañarnos. Y antes de pasarle la palabra a Daniel Ojeda, quien es nuestro moderador de esta conversación, yo simplemente quiero agradecer de manera breve y muy rápida a Nayeli Cruz, quien es periodista de El País México, quien se conecta desde Oaxaca, está haciendo una cobertura periodística desde un pueblo que se llama Yalalaj, en Oaxaca, en México. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y de darte el espacio, Nayeli, por estar acá. Está también Diego Vallenilla, él es venezolano, tiene un proyecto increíble de fotografía que se llama ¿Qué quisieras? Entonces, más adelante vamos a conocer qué es ¿Qué quisieras? Y por qué se le ocurrió y lo que ha hecho de este proyecto en Venezuela en un momento muy complejo en términos sanitarios, económicos y políticos en este país, en Venezuela. También nos acompaña desde Chile Pedro Pablo Ramírez. Él es fotoperiodista y hace parte de una agencia increíble que se llama Migrar Foto. Si no la conocen, les recomiendo que vayan a Instagram y pongan literal Migrar Foto, foto con PH. También está desde España Santi Carneri. Santi es una persona que tiene muchas identidades y muchas nacionalidades. De hecho, fue toda una discusión, no una discusión, fue una conversación sobre cuál teníamos que ponerle, porque es una persona que, corrígeme si lo digo mal, pero nació en Argentina, se fue de pequeño a España, vivió muchos años en España y desde 2013 reside en Paraguay. ¿Es así? Igual queremos decir que Santi ahora nos está acompañando tomando tereré. Así que eso para mí ya dice mucho, ¿no, Santi? Sí, lo has dicho perfecto. Yo digo que soy nacido argentino, criado español y educado en Paraguay. Fantástico, Santi. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña de último minuto y incluso de manera muy alegre, tengo que decirlo. Muchas gracias por estar acá, Samara. Desde Colombia está Samara Díaz.
Samara es periodista de investigación, ha participado en medios como Rutas del Conflicto, hace parte de la cuarta generación de jóvenes periodistas que tenemos en distintas latitudes y pues te agradezco mucho, Samara, que tan de buena gana te hayas sumado también a conversar con nosotros en esta charla. Tengo que hacer un anuncio breve y también nos iba a acompañar en esta ocasión Sara Tejada de Colombia. Sin embargo, me avisó hace unos momentos que por razones de salud tuvo que, tuvo que salir. Entonces, bueno, le deseamos una pronta recuperación a Sara y pues, pues nada, que no sea nada grave. Y por último, la persona que va a estar tratando de dinamizar esta conversación es mi querido Daniel Ojeda, desde la Ciudad de México. Dani es un fotoperiodista que ha participado en muchísimos medios en México, como Vice, actualmente está en el Heraldo, en México, pero ha participado y ha trabajado en una infinidad de medios mexicanos, cubriendo temas de todo tipo, incluyendo narcotráfico y haciendo coberturas de alto riesgo. Entonces, pues nada, esto es lo que quería decir y nuevamente espero que tengan ya sus bebidas. Veo ahí que hay algunas personas que como que tímidamente las sacan. Entonces, bueno, pues Dani, todos tuyos. Hola, hola a todos. Bueno, primero que nada, feliz Día Internacional de la Fotografía. Espero que todos estén por ahí recordando algunas fotos o los que se hayan ido de cobertura, pues también la hayan pasado padre. ¿Y les parece que el orden de participación sea primero Nayeli, después Samara, Santi, Pedro y Diego, para agilizarlo un poco más la conversación? Y bueno, de primera pregunta, yo quisiera preguntarles, ¿cómo empezaron sus caminos en el fotoperiodismo? ¿A qué edad? ¿Y cuáles eran las expectativas que ustedes tenían al iniciar? Si quieres, Nayeli, puedes empezar a contarnos un poco acerca de esto y ya después Samara y en el orden que les comenté, por favor. Creo que no te escuchas, Naye. Sí, tengo activado el audio. Ya está, ya te escuchas, ya, listo. Extraña, sí lo tenía activado. Pues yo estudié psicología, entonces, pues en realidad mi aproximación al fotoperiodismo pues ha sido pues muy en la práctica. Yo llegué, bueno, aquí en la Ciudad de México hay un espacio que se llama Fábrica de Artes y Oficios, Faro, o sea, son espacios en donde se imparten talleres gratuitos. Naye, perdón, si pudieras acercarte un poco más al micrófono o hablar un poco más fuerte porque te escuchas muy lejos. ¿Lejos? Ok. ¿Me escuchan mejor? Sí, bastante mejor. Ahí estás bien. Es que también la conexión por acá es algo mala, pero bueno, espero que me logren escuchar. Pues sí, les decía, hay espacio. Bueno, empecé tomando talleres de fotografía en el Faro de Oriente, que es Fábrica de Artes y Oficios. Pues digo, creo que es un espacio que ha sido muy importante para mi trayectoria y para la de muchos, porque digo, son espacios gratuitos en donde dan talleres de arte, de pintura, de fotografía, de alebrijes, de fotoperiodismo. Ahí me acerqué, bueno, tomé un taller de fotoperiodismo con un fotógrafo de un medio nacional de aquí en México que se llama La Jornada. El fotoperiodista es Jesús Villaseca. Y bueno, pues, o sea, creo que algo que él nos comentó es que fue muy cierto, es que cuando conociéramos la fotografía nos iba a transformar la vida, ¿no? Y pues sí, en realidad sí fue así. Digo, el tener la posibilidad de ver el mundo que yo tenía y que yo había entendido como de manera tan cotidiana y después verlo a través de una cámara, pues creo que me cambió por completo, ¿no? Y pues empecé con él, bueno, tomé el taller varios meses, luego él tiene una agencia aquí en México que se llama Latitud Express, en donde pues vaya, empezamos como a practicar y a aprender y era hacer coberturas que se hacen pues, a nivel
casi local de la Ciudad de México y eventualmente pues me mandaba como alguna otra cobertura en otros estados. Y recuerdo que en ese momento eran las elecciones de cambio de presidente, iba a entrar en ese momento Peña Nieto, entonces pues me mandó a hacer algunas coberturas con él, de sus campañas. Entonces pues creo que pues el ritmo de vida, que bueno, lo que implicaba la fotografía y el fotoperiodismo pues me atrapó y ya no, siento que ya no pude dejar de hacerlo, ¿no? Pero bueno, fue un periodo largo en el que pues lo hacía como por un tema de aprendizaje, de experiencia, pues de poder conocer a más compañeros del gremio, porque no nos pagaban, ¿no? En realidad en un espacio en donde pues lo hacíamos, pues sí, por el aprendizaje y pues como parte de los talleres. Y la agencia continúa en México. Hay nuevas generaciones que pues siguen saliendo pues de latitudes y pues un montón, en realidad un montón de compañeros fotoperiodistas han salido de esa agencia, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Jesús Villaseca en México, por lo menos en el tema del fotoperiodismo, es importante porque pues no hay tantos lugares en donde puedas estudiar, a menos de que estudies que como en realidad es el camino de la mayoría, periodismo, ¿no? Pero bueno, en mi caso no fue así. Y pues vaya, o sea, pues creo que ese fue como mi primer acercamiento y pues de ahí empecé en algunos meses, empecé en un periódico de finanzas, que pues resultaba que no era como tan lo mío, se me hacía un poco aburrido y me salí y empecé a hacer otras cosas. Dejé un poco el fotoperiodismo de lado, pero nunca la fotografía. Y volví hace unos años, trabajé en el periódico en donde trabaja Dani actualmente, que es El Heraldo de México. Trabajé 2 años y medio ahí y luego, pues ahora estoy incursionando aquí en el país, ¿no? Enfrentándome a nuevos retos. Uh-huh. Okay, y eso es todo. Samara, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo fue que empezaste tu camino en el fotoperiodismo? ¿A qué edad y cuáles fueron tus expectativas? Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿a qué edad? Yo creo que desde que empecé a estudiar periodismo, empecé como a enamorarme de la fotografía un poco, pero bueno, ya mirando el tema del fotoperiodismo empecé a entender un poco las diferencias entre el fotoperiodismo y la fotografía documental. Y realmente me gustó más la fotografía documental, creo que es un tema que amerita pues mucha sensibilidad de parte del fotógrafo. Entonces, cuando empecé mi carrera, a eso de los 15, 16 años, pues ya empecé como con mi cámara a tomar fotografías, empecé con el fotoperiodismo y después pues decidí parar mi carrera como periodista y me mudé a Australia. Estudié en Australia fotografía, ya vamos un poco ya más fotografía de viajes, fotografía documental. Estuve allí 2 años y pues tuve la oportunidad, eso sí, trabajando como latina, ¿no? De mesera o pues como saliera en este país y ya pues con estos ahorros empecé por mi cuenta a experimentar. Entonces empecé a viajar por varios países de Asia. Me iba como un mes por país mochileando y experimentando un poco ese arte tan bonito que es el fotoperiodismo y la fotografía documental. Entonces, por ahí empecé. Bueno, con este trabajo regresé a Australia y presenté mi exhibición Children in the Fields, Niños en los Campos, que era pues un poco como retratar el trabajo infantil en los campos vietnamitas y que pese pues a este contexto, a esta brecha de desigualdad, ellos seguían siendo niños, ¿no? Como tenían esas matices. Y bueno, con este fotoperiodo, pues con esta obra fotográfica, allí me otorgaron premios PATA, la IPP, y bueno, digamos que eso me impulsó más. Fue como no estaba tocando puertas, me fui a aventurarme a estudiar y pues en el camino uno va viendo como recogiendo esas cosas. Entonces, bueno, sigo viajando, sigo tomando fotos y me sigo enamorando de la fotografía. Ok, muchas gracias, Samara. Pedro Pablo, ¿tú qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, en primer lugar, saludar a todos y todas las que nos están escuchando. Un abrazo para todos los rincones de Latinoamérica, desde acá de Santiago de Chile. Y bueno, les puedo contar que yo creo que hay tres momentos que siento que definen un poco como mi cercanía con la fotografía y luego con el fotoperiodismo. El primero creo que es muy niño. Recuerdo que con mi familia, con mi padre y con mi madre, solíamos ir de vacaciones al sur de Chile y al sur de Argentina, que es la parte de la Patagonia, que es una zona muy preciosa, así que si alguno o alguna pues, tiene la fortuna de ir, de verdad se lo recomiendo. Y íbamos a los lagos, íbamos a ver los volcanes, la cordillera de los Andes, que en esa parte es muy bajita, entonces uno puede cruzar rápidamente a Argentina. Y yo tengo dos hermanos que son mellizos, el José y la Fer, y mis padres cuando nos íbamos de vacaciones pasábamos a una estación de gasolina y nos compraban una cámara de fotos de esas Pocket que son desechables. Entonces teníamos como 32 tiros en el fondo para hacer en todas las vacaciones y me acuerdo que a mí me encantaba eso, como que realmente me gustaba mucho tener esa cámara Pocket, era un juego muy entretenido. Y ha sido muy lindo porque ahora recuperé esa fotografía y la estoy escaneando y me gustaría hacer un trabajo con esas fotos del recuerdo. Y ese fue creo que mi primer momento como de acercamiento a la fotografía y el de tener una cámara en mano, el de sacar la foto, de encuadrar, de enamorarse un poco, de ir a revelar, porque en ese tiempo se revelaba. Entonces después aparecía mi fotografía y además se perdía la cámara, que también era como que uno cuidaba sus fotos, sus 32 fotos que tenía como para el verano. Y ese fue un primer momento. Y luego recuerdo que cuando ya iba como en la secundaria, tipo primero, segundo medio acá, con unos 15, 16 años, tenía un tío que tenía una cámara fotográfica análoga tirada en su casa. Y un día fui a su cumpleaños, recuerdo, y pillé esta cámara fotográfica y se la pedí prestada porque él creía que estaba mala y yo en realidad quería probar a ver si estaba buena y efectivamente estaba buena. Así que empecé a sacar fotos y en eso yo iba mucho como a tocatas como punk acá en Santiago, como que estaba el movimiento estudiantil en Chile muy fuerte, y tenía un amigo con el que íbamos a tocata, y recuerdo que un día, o sea, un amigo me presenta a otro que llega con una cámara semiprofesional, compacta, pero que en ese tiempo era como wow, acá así como que nadie tenía una cámara de ese estilo, y lo conozco y él me dice como, no, me gané un bingo, un refrigerador, me gané un bingo un refrigerador, así que vendí el refrigerador y me compré mi cámara. Y me dice, y me gustaría, como empezamos a hablar, y a él le gustaría ser fotógrafo. Entonces le comenté que yo quería ser periodista, así que empezamos a hacer fotografías en las tocatas y hacíamos fanzines. Entonces como que sacábamos la foto, él sacaba la foto, yo escribía, y de repente me prestaba la cámara también, entonces podían con esa cámara y mientras tanto iba practicando con mi cámara análoga y teníamos en el fondo un colectivo audiovisual en ese momento que se llamaba Jorge Müller, que es un detenido desaparecido audiovisual de acá de Santiago. Y en el fondo empezamos a hacer fotografía y en ese momento viene el movimiento estudiantil chileno, el más grande, que es el de 2011, y empezamos a cubrir las protestas que eran muy, muy seguidas, o sea, había protestas prácticamente todos los días y empezamos a cubrir esas protestas. Y en eso, Diego, que era mi amigo, que me había invitado en el fondo a hacer fotos de los fanzines, me comenta que está trabajando, como que el colectivo Jorge Miller en parte venía decayendo, y me comenta que está con otros compañeros de él de fotografía de un instituto que se llama Arco acá, estaban empezando a levantar un colectivo que se llamaba Migrar Fotos, y que necesitaban un periodista, que ese periodista en el fondo, ellos tenían problemas para levantar pautas, que de repente necesitaban investigar, y al mismo tiempo, y a mí me interesó mucho el proyecto, así que me vinculé rápidamente, empezamos a trabajar, y al poco tiempo ellos me empezaron mis mismos compañeros me empezaron como a instar a sacar fotos, como que también asumiera un rol de fotógrafo, aunque en realidad yo siempre hacía como más de investigador y siempre acompañaba más las pautas. Y bueno, el colectivo ya lleva más de 6 años de trabajo, yo llevo 5 en Migrar Foto, y realmente partí escribiendo en medios de comunicación de investigación principalmente, en 2 medios, escribí en El Mostrador acá en Chile, luego me pasé al área audiovisual y finalmente volví a un medio que se llama Interferencia y estuve 1 año y medio escribiendo hasta que decidimos independizarnos con Migrar. El año pasado arrendamos nuestra propia oficina y empezamos a hacer fotos y calzó justo con el estallido social chileno, que fue en octubre del año pasado, que hizo mucha noticia,
y ahí fueron 3 meses muy intensos de movilización social y como era realmente lo que nosotros veníamos haciendo, creo que dimos un salto, y dimos un salto principalmente, y me imagino que después vamos a hablar de eso, porque creo que nosotros mantenemos una propuesta que es diferente al de la agencia fotográfica, como que creo que nosotros nos hemos atrevido un poco más a mezclar la fotografía documental con el periodismo, que es algo que muchas veces los editores, y me imagino que todos los que han trabajado acá les ha costado, porque cuesta que nos crean en ese aspecto. Y por ejemplo, por ponerle un ejemplo, nosotros usamos lentes variados para salir a sacar fotos y de repente salimos con un 35 milímetros y acá los fotógrafos como más viejos nos dicen que eso es hacer arte, que no es hacer fotoperiodismo. Entonces nosotros decidimos construir nuestro propio camino y cuando vino el estallido social, yo creo que muchos medios chilenos y también internacionales se dieron cuenta que necesitaban un tipo de fotografía que se fijara más en los matices en el fondo, como el tipo de fotografía de agencia un poco es como la misma foto del estallido en Ecuador o el estallido en Hong Kong o el estallido en los chalecos amarillos en Francia, y no le dan la particularidad que tiene cada espacio. Y creo que ahí empezamos a trabajar esa manera como más documental e introducirla en el periodismo, y creo que eso ya me ha ido terminando como involucrando mucho más con el fotoperiodismo a través de Migrar, ya que ahí logramos publicar mucho más trabajo y ya insertarnos un poco en la escena nacional, y nada, como que ahora realmente les estamos trabajando en esa consolidación, y creo que ya es como mi tercer momento de asumir mi trabajo como al interior de un equipo fotográfico, más allá de que no siempre mis fotos son las que salen, yo siempre salgo con mi cámara, soy más el que piensa la pauta, el que piensa los momentos, qué cosas son las que nos vamos a fijar, y creo que ahí es muy interesante, que más adelante les voy a comentar como la manera que tenemos de trabajar nosotros, pero un poco esa ha sido como mi vuelta hacia el fotoperiodismo. Ok, muchísimas gracias, Pedro. Santi, una pregunta específica, bueno, más bien para todos. Para ustedes, ¿qué ha sido lo más difícil, o más bien, qué es lo más difícil de hacer fotoperiodismo en América Latina y qué es lo más chingón de hacerlo? O sea, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más chingón de hacer fotoperiodismo en América Latina? Desde sus vivencias y desde, evidentemente, pues, sus puntos de vista. Vale, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, creo que lo mejor de todo es poder hacerlo, y creo que eso es también lo más difícil, ¿no? Es decir, la falta de recursos que hay para la fotografía documental o la investigación periodística en imágenes es poquísima, ¿no? Y en los medios de comunicación, que supuestamente era uno de los baluartes de la fotografía, ha ido en declive en los últimos años, y como ha dicho Pedro Pablo, encima con un nivel estético y deleznable como en España, igual, ¿no? A mí también me decían artista. Cuando yo era pasante, en el primer periódico en el que estuve, yo volvía con fotografías que me decían, pero artista. Y yo decía, joder, si yo no he estudiado arte, o sea, yo soy periodista, ¿por qué me llamas así, no? Y era porque no hacía la foto del evento como ellos querían, no estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que América Latina es muy grande. Yo solo conozco Paraguay, Argentina y un poco de Brasil y de Bolivia. Conozco Migrar Fotos, soy súper fan. Obviamente sigo el trabajo del país en México desde que han creado esta redacción tan grande. Y lo que pasa es que como con el periodismo creo que la mayor censura es no tener trabajo, ¿verdad? Entonces creo que ese es el mayor problema, y que las oportunidades son muy pocas, y como casi todos podemos decir, sin pago además al principio. Y eso tiene un problema muy importante, que en el continente más desigual del mundo, que es América Latina, las personas que pueden permitirse el lujo de durante años trabajar sin cobrar son de una clase determinada, ¿no? De una clase media para arriba. Entonces, eso dificulta desde ya que haya miradas en la fotografía también más diversas, ¿no? Y por eso mismo yo también, con este acento español que os hablo, pero con un corazón sudamericano y sintiéndome las dos cosas, teniendo muchas cosas malas de los dos lados y alguna buena, supongo, creo que justamente esa desigualdad también es lo que provoca que la fotografía europea, por ejemplo, esté en todos los festivales y no la latinoamericana, cuando la latinoamericana, por población y talento, debería estar en lo más alto. Entonces, para ya poner ahí un poco de crítica en la discusión, yo digo, el mayor problema es el mercado laboral y la falta de financiación para proyectos a largo plazo de instituciones públicas y privadas, ¿no? Que en otros países existe,
que los existe de hecho en América Latina, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy en Paraguay, que es el país con el estado más desaparecido, y no hay nada, o sea, y tampoco de fundaciones privadas, ¿no? La gente que tiene dinero lo dedica a otras cosas y bueno, eso es un poco para mí lo más problemático. Oye, Santi, perdón aquí que me meta. De manera brevísima, ¿nos podrías contar tú cómo empezaste en el fotoperiodismo? Claro, claro, con mucho gusto. Mira, yo compré compré, perdón, empecé con una cámara que me regaló mi padre, una amiga de mi padre, argentina. Los dos son arquitectos, por eso pudimos venir a España, porque mi padre tiene nacionalidad italiana. Y su amiga, que es como una señora de 80 años ahora, le dijo, toma esta cámara, una práctica, que es una cámara soviética. Le dijo, toma, dásela a Santi para que pueda empezar. Y le puse carrete y empecé con eso, con 16, 17 años, inspirado en mi padre, que es un aficionado a la fotografía increíble, que ha documentado la vida familiar de una manera súper obsesiva y hermosa y tengo unos álbumes familiares fantásticos y esa es mi mayor inspiración. Y después que tuve la suerte de entrar en un periódico grande en España, súper de derecha, horrible, pero bueno, yo estaba en la sección de fotografía y aprendí mucho ahí y cubrí de todo, eventos de todo tipo y te puedo decir que hice una sola historia que valía la pena en 2 años que estuve allá, pero esa historia hasta hoy me recuerdan ahí por ella, porque ellos hacían eventos, nada más, nunca hacían historias. Entonces, después ya entré con una beca en la agencia EFE, que es la Agencia Española de Noticias, como reportero, redactor, pero siempre llevaba mi cámara encima. En aquel entonces mi celular no hacía buenas fotos, yo llevaba mi cámara con un 50 siempre para aprender a componer, porque con el 35 y el 24 es muy fácil, y me pasaba el día con el 50 intentando aprender composición. Y así empecé. Después de la beca de la agencia EFE ya trabajé en EFE 3 años más y después me hice freelance, soy freelance hace 5 y trabajo con medios de comunicación de todo el mundo. Intento vender historias internacionales desde Paraguay, ¿no? Yo solo hablo de Paraguay, yo no viajo a otros países para contar historias como un paracaidista, yo cuento historias del lugar en el que vivo y ya. Y esa es mi historia. Muchas gracias, Santi. Diego, tú también podrías contarnos cómo iniciaste en el fotoperiodismo y también qué ha sido pues, lo más difícil de documentar pues, en Latinoamérica y qué ha sido lo más padre para ti. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Los saludo desde Caracas, Venezuela. Yo, como digo, yo soy un venezolano viviendo en Venezuela, que eso es algo muy extraño en estos tiempos, ¿no? Les cuento que soy abogado. Después de más de 15 años de ejercicio profesional, ya yo venía al mismo tiempo ejerciendo la fotografía, pero como hobby. Y un día sentí la necesidad de hacer algo distinto, de dedicarme de lleno a la fotografía, sobre todo porque, como ustedes saben, la fotografía requiere muchísimo tiempo y en un horario de oficina, además de abogado, es muy poco el tiempo que queda libre. Entonces, poco a poco fui madurando la idea. Por supuesto, el tema económico siempre fue como una causa para postergar la decisión o para no terminarla de tomar, porque, bueno, como para nadie es sorpresa la situación económica aquí en Venezuela. Pero un día, poco a poco, fui madurando la idea hasta que renuncié al derecho y comencé a dedicarme a la fotografía a tiempo completo. Me gusta mucho la fotografía documental, al igual que muchos de ustedes, y ya en el ejercicio, ya en la práctica, digamos, de la fotografía, un día me contactó un medio de comunicación aquí, independiente de los pocos que quedan, para hacer ciertos trabajos muy puntuales de fotoperiodismo. He tenido entonces la oportunidad, por ejemplo, de cubrir algunos eventos de la oposición y también eventos del gobierno. Por supuesto, los eventos de la oposición, uno asume ahí un riesgo muy alto. Aquí, cuando cubres un evento de esos tipos, tienes que salir como si vas a la guerra, con chaleco antibala, con casco y bueno, y con cualquier otra cosa que te sirva de protección, ¿no? Encomendarte a los que son creyentes a Dios, creo yo. Y bueno, y me ha tocado ser, como yo digo, yo por respeto a los fotoperiodistas, ustedes no digo que soy fotoperiodista como tal, porque es un trabajo que respeto muchísimo. Aquí, bueno, en Latinoamérica, pero sobre todo aquí en Venezuela, es una actividad de altísimo riesgo. Hay muchísima censura.
hay mucha autocensura también, y conozco muchas personas que han estado presas simplemente por una fotografía. De repente tomas una fotografía a un partido de oposición, por ejemplo, y ya eso significa un riesgo muy alto. Entonces, bueno, conozco gente que ha estado presa, para que tengan una idea, nada más por tuitear, ni siquiera son periodistas, nada más por tuitear en contra del gobierno ya han estado presos y pasando momentos muy, muy, muy duros. Así que bueno, esa es mi historia lo más cortica aquí posible. Ahorita que mencionaste eso, Diego, ¿cómo has lidiado tú justamente con la censura? Ahorita que decidiste justo adaptar haciendo la fotografía documental y dejando de lado el derecho, ¿cómo has tú lidiado con este tema? Sí, no te niego que hay miedo. Hay miedo porque, bueno, uno lo ha vivido, uno ha visto las consecuencias muy, muy cerca, ¿no? De compañeros fotógrafos que han estado presos, que les han confiscado los equipos, muchos están en el exilio, muchos han sido torturados. Entonces, la autocensura, yo también hago algunos trabajos para un medio aquí, para radio, y cierran los canales. Entonces, bueno, la autocensura lamentablemente es casi inevitable, y es lo que han logrado, ¿no? Yo, de hecho, en el último proyecto fotográfico que hice, que ya hablaremos más adelante, evité el tema político. La razón principal para evitar el tema, que ya es tan agobiante para nosotros los que vivimos aquí, pero no les niego que también es para evitar cualquier impasse con el gobierno, que uno no sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Ok. Retomando un poco de eso, Nayeli, ¿puedes contarnos cuáles han sido los momentos más complejos y más satisfactorios, pues, narrando historias a través de la imagen? Bueno, primero quisiera retomar un poco de lo que comentó Santi, que digo, creo que es algo que muchos de quienes nos hemos dedicado como a este tema del fotoperiodismo trabajando para medios de comunicación nos hemos enfrentado, pues sí, justo como el tema de lidiar con líneas editoriales, o que de repente, pues sí, haces propuestas fotográficas, haces alguna propuesta y no es lo que está buscando el medio de comunicación. Y entonces, bueno, creo que ese tema en lo personal, creo que ha sido para mí complejo, ¿no? O sea, bueno, hablando primero como del tema del medio de comunicación en sí, o del diarismo, cosas que pues es un poco lo que he hecho más yo en mi trayectoria, hablando como pues desde el fotoperiodismo. Pero vaya, o sea, a mí el tipo de fotografía que también me apasiona, y que también he vinculado un poco con mi formación, que es de psicología, pues es la fotografía documental, ¿no? Entonces, pues creo que siempre algo que he considerado como importante es pues esta forma de aproximarte al tema, a las personas, que hagas una reflexión previa sobre lo que estás buscando de una historia en específico. Héctor Guerrero, el editor del País, pues bueno, tuvimos una plática previa y me dijo, bueno, pues cada que vayas a hacer una historia, escribe previamente como qué es lo que has investigado sobre ese tema, qué es lo que te gustaría narrar a ti, ¿no? O sea, entonces, digo, algo que me parece fabuloso un poco, y que por primera vez en mucho tiempo haciendo fotografía para medios de comunicación, pues he podido vivir, es como esta onda de que él me dijo, ¿no? O sea, en el momento en el que haces fotografías, hacer fotos para mí, ¿no? O sea, en el momento en el que logras hacer fotografías para ti, entonces el medio de comunicación para el que trabajas gana, ¿no? Entonces, esta parte como de respetar la sensibilidad que tiene cada fotógrafo, cada fotógrafa para aproximarse a un tema, pues creo que es importante, y que no en todos lados a veces lo encontramos, ¿no? O sea, como sí existe como este tema de, pues a veces de la censura o de la autocensura, o como
pues sí, o sea, el saber que de pronto como las propuestas personales que hacemos, pues no necesariamente serán como, pues también recibidas, ¿no? Y, por Y ejemplo, pues bueno, más sí. satisfactorio pues eso, ¿no? O sea, bueno, para mí es algo muy simple, es la posibilidad de conocer historias, de vivir, o sea, creo que mucho de lo que implica la fotografía, pues es adentrarte, ¿no? En un tema, es conocerlo, es vivirlo de alguna manera, es ser parte de ese tema. Y en la medida en la que te logres aproximar, pues vaya, las satisfacciones serán mayores y también el trabajo se va a reflejar, ¿no? Okay. Samara, para ti, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio narrando alguna historia a través de la imagen? Uy, pues sabes que yo creo que bueno, cada fotógrafo tiene su forma de mirar, ¿no? Lo que habrá un poco atrás de esa sensibilidad, lo que decía Nayeli también. Y yo creo que de los momentos más satisfactorios es tener esa oportunidad de poder compartir con una comunidad. Como les decía, yo pues empecé con el fotoperiodismo, pero realmente me enamoré de la fotografía documental porque requiere un poco más de profundidad. No es tan práctico, no es tan rápido el momento, sino que te da, digamos, te obliga a conocer dónde estás, en qué territorio estás y qué quieres mostrar. Entonces, pues eso es lo que yo digo, como la fotografía documental me ha regalado momentos donde yo me he aventurado a conocer contextos sociales, culturales totalmente diferentes a los que estoy acostumbrada en este país colombiano, latinoamericano, y que me obliga como a quitarme de mis zapatos y ver otra sociedad desde otra mirada, ¿no? Entonces, siento a veces que es un ejercicio un poco también como una mirada antropológica a veces, y eso me parece precioso. Yo creo que los momentos más satisfactorios cuando he tomado una fotografía, cuando estuve en una comunidad Leh Ladakh en el norte de la India, es la cordillera del Himalaya, se le conoce como el pequeño Tíbet. Entonces, bueno, después de que Mao Zedong invadieron al Tíbet y todos los budistas, la comunidad tibetana tuvo que irse, exiliarse de ahí, pues se desplegaron para este territorio del norte de la India. Y fue maravilloso encontrarme como con otra cosmovisión, ¿sí? Son personas muy espirituales y también un poco de cómo ven ese universo, y entonces te obliga como fotógrafa no solo a ser como el mosco en leche allá, sino quedarte por un momento. Yo estuve un mes allí, entonces tratar como de quedarte y observar, tratar de compartir con ellos, y yo siento que es un ejercicio de experiencia, de conocimiento a través de esa experiencia. Entonces, ya cuando tú documentas estas historias, estás dejando tu cultura de esa cultura y la estás mostrando. Entonces, no estás documentando esa cultura, sino lo que viene de ti hacia allá. Siento un poco. Ok. Santi, va una pregunta, bueno, pues ya teniendo en cuenta pues tu experiencia, ¿cómo logras conectar tú algún tema, un buen tema para algún medio o una agencia? ¿Cómo le hiciste tú al principio para poder hacer esto? Genial, buenísima pregunta. Sigo hasta hoy aprendiendo porque es muy difícil. Los editores son muy impredecibles, ¿no? Y cada editor y cada medio tiene una ideología diferente y todas estas cuestiones y formas más o menos éticas de ver el periodismo y algunos hasta corrupta y desastrosa. Entonces es complicado. Y luego está la cuestión de que yo cuento historias de Paraguay, que es un país totalmente olvidado, invisibilizado por los medios de comunicación del mundo, pero creo que al final sirve como ejemplo, como cualquier país de Latinoamérica, en los medios occidentales, que al final solo nos cuentan cuando hay algún desastre, cuando alguien se muere, cuando corrupción, no cuentan las historias en profundidad como
como cuentan las de sus propias sociedades, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejo es intentar encontrar todas las convocatorias abiertas que haya. Hay editores que directamente ellos ponen sus emails en sus redes sociales diciendo mándenme historias, mándenme ideas, ¿no? Pedirle consejo y ayuda a compañeras y compañeros que ya estén intentándolo como ustedes o como nosotros, porque yo, por ejemplo, suelo compartir casi todos los contactos que tengo. Es decir, yo creo que nadie de aquí que estamos en esta conferencia somos competencia entre nosotras o nosotros, sino compañeros, ¿no? Y compartir información de contactos, de cómo hacer una propuesta, que en inglés le dicen pitch, que si os interesa para hacerle a medios anglosajones, pues es todo un arte al final, ¿no? Preparar una propuesta en un párrafo o contarla en un minuto o en el tiempo que dura un viaje de ascensor es un aprendizaje que hay que hacer para poder explicarle a un editor normalmente impaciente, estresado, aburrido o fascista una buena historia. Entonces ese es mi consejo. Gracias, Santi. Para ti, Pedro, ¿cómo te has acercado a algún medio, alguna agencia? ¿Cómo logras pues, tener un buen pitch? ¿Cómo lo hiciste tú en un principio? Bueno, yo creo que a ver, yo creo que eso es lo más difícil, como lo decía Santi al comienzo, como realmente la gran complejidad en Latinoamérica es tener dónde vender tu trabajo. Creo que efectivamente hoy día los medios de comunicación siguen una pauta muy clásica, como que yo cuento esta historia siempre, la conté el otro día en un live también, pero mi hermano es historiador y me contaba como cuando empezaban los diarios, que en el fondo se necesitaba la fotografía porque la gente, por ejemplo, no conocía a los reyes y las reinas de Europa, entonces había que poner una foto del rey y la reina para que la gente lo conociera. Entonces hace una fotografía muy referencial, ¿no? Como quién es la persona, es como cuando nos mandan a la pauta en el Congreso para ver qué parlamentario tiró tal proyecto de ley y le sacamos un retrato nomás muy simple o el tipo hablando en el Parlamento y en el fondo esa es la foto que le interesa a la mayor parte de los editores. Y le interesa principalmente porque es una foto sin identidad, ¿no? Es una foto que homogeniza y que hace que todos sean muy iguales y que terminemos hablando en su lenguaje. Entonces, nosotros queríamos un poco romper eso porque considerábamos que en el fondo no necesitábamos como, no todos somos iguales, en el fondo en ese sentido no todos pensamos igual, hay diferentes actores y protagonistas que están confluyendo como en el espacio público y sentíamos que no se estaban retratando y ahí nos dimos una vuelta un poco larga, entonces creo que es interesante comentarlo porque al principio nos costó mucho, nos costó que nos compraran esta historia y en realidad nuestro desafío fue como, bueno, si ellos no quieren comprar nuestra historia, nosotros vamos a crear la necesidad, nosotros vamos a hacer que ellos quieran nuestras historias y que quieran pagar por nuestro trabajo. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de que existían fotógrafos que trabajaban el tema documental, pero existían muy pocos espacios en el fondo en Chile para hablar de fotografía documental, para hablar de fotoperiodismo, y lo que hicimos nosotros fue primero crear el colectivo, asociarnos y empezar a hacer nuestras propias instancias, nuestros propios foros, nuestras propias charlas. Luego creamos nuestra propia página web y empezamos a subir nuestro trabajo. Y fue fundamental también el proceso de formación, es decir, nosotros postulamos a todas las becas que habían posible, y la beca había y por haber, a todos los festivales donde nos podían becar, y eso fue fundamental porque ahí sí encontramos editores, fotógrafos de otros países que en el fondo empezaron a valorar nuestro trabajo y nos empezaron a dar nuevos contactos y empezamos a conocer gente de afuera que también se interesaba por nosotros. Es más, que empezaban a comprar nuestro trabajo y en el fondo los medios chilenos no lo hacían. Entonces, cuando los medios chilenos ya vienen a buscarnos a nosotros, es porque ya habíamos creado una identidad visual más documental, y porque ya el trabajo de agencia quedaba un poco obsoleto en términos de que lo que la audiencia quería o necesitaba. Y ahí como que me gustaría un poco conectar con también lo que estaban comentando anteriormente, y realmente creo que algo de muy especial para nosotros es que creo que cuando nosotros salimos a cubrir, por ejemplo, los movimientos sociales chilenos, en general retratamos a personas que no están acostumbradas a salir en los medios de comunicación, ¿no? O sea, nosotros generalmente vemos una persona blanca, con rasgos muy europeos, que en general es el político o la política de paso, y es muy raro en el fondo ver a alguien con rasgos indígenas o alguien que venga de un barrio popular, que esté en los medios de comunicación, en la televisión o en la radio. Y eso mismo pasa también en la fotografía. En general también vemos fotografías bien estereotipadas.
Entonces, cuando nosotros empezamos a fotografiar el público que participaba de la movilización social, el que era el protagonista de esta movilización, esa gente se empezó a reconocer en nuestra fotografía y la empezó a compartir porque se sentía parte, porque sentía que alguien estaba cubriendo lo que realmente pasaba en sus vidas. Y creo que eso hizo que nosotros, por ejemplo, empezáramos a aumentar mucho nuestros seguidores en redes sociales, que nuestra página web tuviese cada vez más visitas y que los medios de comunicación se interesaran por esa historia porque empezaron a darse cuenta que nosotros estábamos creando una audiencia propia en el fondo. Entonces creo que ahí se produce ese cambio en que los medios nacionales empiezan a interesarse por nuestra historia porque ya no les conviene comprar la foto en el fondo de la agencia, sino que le conviene tener nuestra foto porque también hacen negocio, porque también atrae más likes, porque también a la gente le empiezan a interesar esa historia y se empiezan a hacer historias un poco más complejas, que también los soportes que tenemos ahora, los soportes como Instagram, como Facebook, como Twitter, o la posibilidad de, no sé, tener medios de comunicación digitales, te abren maneras de contar donde la imagen tiene una centralidad. Es decir, hoy día los medios, para que alguien llegue a leer una nota, necesitan que entren por Twitter o necesitan que entren por Instagram, y para que te atraiga eso en el ecosistema gigante de cosas que tenemos, necesitan fotos que a esa gente le lleguen y que esa gente la empaticen. Entonces creo que ese es el vínculo. Primero, intentar tener una identidad visual, intentar saber de lo que está hablando, tener una propuesta que realmente sea auténtica y que atraiga. Segundo, reflejar realmente la gente, reflejar lo que está pasando en un determinado momento, aunque sea más autoral, aunque sea más documental, aunque sea más clásico, pero intentar lograr eso. Y finalmente, también creo que es muy importante el contacto con el resto de colegas de Latinoamérica. Como decía Santi, nosotros, por ejemplo, realmente dimos el salto cuando Félix Márquez, un fotógrafo mexicano de un colectivo que se llama Trasluz, que es muy amigo nuestro, nos invitó a un festival que habían organizado que se llamaba Mirar Distinto, y nosotros hicimos un crowdfunding, nos movimos por todos lados, realmente vendimos muchas fotografías y logramos meter a 5 de nuestros fotógrafos en ese viaje. Y eso nos abrió un mundo, nos abrió puertas, nos abrió conocer editores, nos abrió conocer nuevos fotógrafos, nos abrió conocer gente que empezamos a seguir su fotografía y empezamos a complejizar nuestras narraciones. Y creo que eso es lo que finalmente nos abrió la puerta, como complejizar los relatos, profesionalizarlo, tener nuevas narraciones, buscar nuevos públicos, creer en nuestro trabajo y también abrirnos a conocer gente. Y luego tener personalidad, que es como el último consejo. O sea, si ustedes creen en una historia, ustedes creen que tiene una historia buena, envíenle el correo a todos los editores que tengan a mano, como háganlo, y envíenle esos correos a mail y de repente vaya a enviar 30, 25 no te van a contestar, 4 te van a contestar que es buena tu historia pero que no tienen dinero, y 1 te va a dar el pase. Pero cuando logras hacer eso, ya tienes un portafolio, ya tienes algo que mostrar, y eso va a hacer que vayas creciendo. Entonces, ese es el consejo en realidad, y en realidad el camino que hemos seguido como Migrar. Okay, muchas gracias, Pedro Pablo. Diego, ¿nos puedes explicar un poco de tu proyecto de qué quisieras? Y bueno, al terminar de tu pregunta, pueden escribir igual las dudas que tengan o las preguntas en el chat, y a continuación pues también vamos a estar leyendo algunas preguntas para nuestros ponentes. Pero mientras, cuéntanos un poco de tu proyecto, Diego. Bien. Bueno, estaba aquí en Caracas, ya teníamos aproximadamente un mes de cuarentena y yo sentía la necesidad de registrar todo lo que estaba ocurriendo, de registrar la pandemia, pero quería hacer un registro ligero, un registro distinto a lo que ya estaba viendo en otras partes del mundo. Una fotografía distinta a las que había visto en Italia, en España y en otros países donde ya estaba muy fuerte el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces, se me ocurrió comenzar a documentar a la gente en su cuarentena, asomadas en sus ventanas, en sus balcones, y yo a cada uno de ellos les hacía una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué quisieras en este momento? Entonces, comencé con vecinos, comencé con gente de aquí de la zona, porque además estamos en una crisis muy fuerte de gasolina, y la movilidad aquí en Caracas está muy complicada, entonces comencé con gente que quedara cerca de mi casa. Y poco a poco el proyecto fue creciendo y me fue sorprendiendo, ¿no? Yo siempre dejo claro antes de cada pregunta, o sea, antes de cada retratado, yo sí les decía que no quería deseos políticos, yo iba buscando deseos muy, muy personales.
De hecho, en algunos casos, para ciertas personas podrían sonar como deseos inclusive superficiales, porque para los que no lo han visto, de repente salió una señora con un cartel que decía que me vengan a pintar el pelo, que me vengan a pintar el cabello. Otra persona decía, quiero rumbear. La otra persona quería quería mandar a sus hijos al colegio. Y eso es lo que yo estaba buscando, deseos muy personales. Porque al final, qué bueno, Jordi, gracias. Al final eso era lo que buscaba porque todos te conectan o conectaban con lo que en un momento para ti era cotidiano o dabas por sentado y un día eso se acabó y comenzaste a extrañarlo. Entonces fue así como yo me di cuenta que la cotidianidad se convirtió en un deseo. Como antes era muy normal abrazar a los amigos, salir a comerte como una arepa, no sé si la conocen, en una arepera, o salir a una fiesta, y ya eso se convirtió en un deseo. Entonces comenzamos a valorar cosas que quizás antes dábamos por sentado. Yo digo que son deseos muy humanos, que al final no importa cuál sea el deseo, si es un poco más profundo uno que otro, al final te conectan con uno mismo, que es el deseo de libertad. El deseo de libertad para tú hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. Yo entonces, el proyecto fue creciendo, de verdad sin mucha pretensión. Me comenzaron a llamar de muchos medios de afuera, me llamaron de CNN, de la BBC, Univisión, Telemundo, AFP, bueno, y muchos otros. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué una idea tan sencilla habrá gustado tanto? Yo he hecho la subestimada. A mí no les niego que en un momento me pareció hasta tonta la idea. Y yo digo, bueno, justamente conectó por eso, por lo sencillo, porque qué más universal que un deseo. Y no importa si estás porque además al final es un poco la zona, y me fui un poco más allá de donde yo vivo y comencé a ir a lugares populares, y de verdad que es muy amplio. Fui a lugares de clase media y a lugares de clase muy, muy baja. Y al final los deseos son los mismos. La gente quiere la gente quiere reencontrarse, la gente quiere volver a las universidades, a los colegios, la gente quiere abrazar. Así que bueno, así fue una manera de registrar, un registro ligero, un registro fresco de la cuarentena. Oye, Diego, a mí me sorprende un poco justamente que esta idea se haya replicado muchísimo, o sea, se replicó en muchísimos países, ¿no? ¿Tú qué sientes que se hayan acercado pues, distintos colectivos de foto a pedirte de algún modo un permiso para replicar esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque lo vi justamente ahorita donde están allí en Oaxaca, que es el Semillero Fotográfico, me parece, que igual estaban haciendo este proyecto en comunidades, ¿no? Y por ahí llegué a ver en Instagram que les dabas ahí como la aprobación de que lo siguieran haciendo y siguieran, pues buscando imágenes, ¿no? Justamente ante la pandemia. ¿Tú qué sientes justamente que esto se replique y se siga haciendo, pues incluso en comunidades, ¿no? Buenísimo, Dani, Daniel. perdón. ¿Cómo, Perdón perdón? que me interrumpa. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, es que quedé de ver a una persona, como les comentaba, estoy pues haciendo una cobertura, entonces una señora aquí en la comunidad me citó a las 5 de la tarde. Ah, ok, Entonces, ok. voy a ir a su casa y bueno, tengo que continuar pues en la labor, ¿no? Sí, Trabajando. sí, dale. Entonces, Sí. yo me despido, pero les agradezco muchísimo el tiempo y una disculpa por no poder estar más tiempo. Me hubiera encantado, pero bueno, pues ya así es este tema, ¿no? A veces, No, entendemos. No, sí, está muy bien, oye. me despido, les agradezco mucho, cuídense y mucho éxito en la charla a todos. Bye. Dale. Cuídate, Nayeli. Sí, Daniel, otra grata sorpresa que me llevó el proyecto es que comenzaron a escribirme otros lugares. Por ejemplo, Argentina me escribieron 3 personas para ver si podían repetir el proyecto allá en sus localidades, en sus comunidades. Y a mí me conmovió muchísimo porque, bueno, que eso haya inspirado a otras personas a hacer lo mismo. Imagínate cómo no me va a gustar. También pasó en Ecuador, en Colombia también desde Colombia también me escribieron y bueno, al final un proyecto que parecía muy sencillo,
bueno, le das voz a muchas personas. Le das voz a muchas personas que quieren manifestar sus deseos y que al final, yo cuando llegaba a algún lugar y me veían, me lo agradecían mucho. Y yo, qué bonito que la gente quiere ser escuchada y que tu cuenta o algún medio de comunicación pueda ser voz para esas personas. Eso yo creo que es la satisfacción más grande, ¿no? Muchas gracias, Diego. Sí. Voy a tomar un minutito para explicar un poco cómo vamos a proceder en esta parte final de nuestra conversación. Nos quedan unos 20, 25 minutos de conversación y hemos estado viendo que hay ya varias preguntas en el chat de Zoom. Entonces, lo que les proponemos, y también para que Dani pueda participar y contarnos un poco de su experiencia, es lo siguiente. Flavia va a ir escogiendo algunas preguntas y como son varios, son en ese momento 5 de nuestros invitados, lo que les pedimos es que levanten la mano y 2 pueden contestar la pregunta que haga Flavia. Más adelante, y ya para la recta final, haremos unos minutos de micrófono abierto, porque sé que hay también muchísimas personas que están conectadas y que hacen fotoperiodismo. Entonces también, si quisieran hacer un comentario, etcétera, pues que sea el momento para hacerlo. Entonces, tenemos la primera pregunta, Flavia. Hola, vuelvo acá a agarrar el micrófono y vamos a usar a Dani en su rol de fotoperiodista también. Y para ver, bueno, acuérdense esto de levantar la mano, voy a estar atenta a quién lo hace. Y la primera pregunta que tenemos es que en un mundo hiperconectado, como el de hoy en día, donde todos tenemos un celular con cámara de fotos, muchas personas quizás están en el lugar de los hechos cuando sucede algo y el fotoperiodista se tiene que trasladar y no puede llegar a tiempo y hay una persona ahí sacando una fotografía. Entonces, ¿cómo competir contra la inmediatez de las redes sociales? Es la pregunta. ¿Qué tiene para agregar el fotoperiodista? No veo manos. A ver, Dani se rifa. Dani, Pedro. Bueno, o sea, desde mi experiencia trabajando en el diarismo, pues yo te puedo decir que sí es un tema bastante complejo, ¿no? Porque evidentemente pues, en lo que tú estás tomando la foto, pues ya hay otras 50 en redes sociales, ¿no? Yo lo que acostumbro mucho justo es ocupar el wifi de la cámara. De repente les juro que a mí me ha hecho milagros, porque en lo que estoy tomando la foto ya prácticamente estoy seleccionando cuáles escojo, más bien selecciono, y las mando, o sea, y es como esto y esto y esto. Entonces, pues como que ahí también competimos un poquito con el tema de la inmediatez, ¿no? Nosotros tenemos justamente en el diario un chat que es para meter todas esas fotografías y ahí van replicándose en tiempo real, ya sea una manifestación, ya sea una protesta, ya sea un tema como de interés general, algún concierto, etc. Entonces, sí está peleado un poquito, pero yo creo que también han existido, más bien existen algunos avances pues ya un poquito más tecnológicos que sí nos ayudan a aligerar un poquito el trabajo. Y ya, bueno, eso te lo digo desde el punto de vista de diarismo, ¿no? Pedro. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se cruza no solo con el fotoperiodismo, sino que también se cruza con el periodismo, como que hoy día cualquiera puede tener un blog o un Instagram e informar a través de ahí, pero sí creo que cuando uno informa, cuando uno va a narrar algo que sucedió desde un punto de vista periodístico, nosotros tenemos un entrenamiento, creo yo, y creo que ese entrenamiento tiene que ver con que, y es justamente con lo que hablaba delante, como no solo queremos ir a buscar la foto del gol, por ponerlo en ese sentido, como yo creo que la fotografía en un comienzo, cuando hablamos como de Cartier-Bresson y hablamos como del instante decisivo, en el fondo esa foto muy famosa como del parisino que va saltando y como que justo está a punto de caer en un charco, o bueno, es una foto que hoy día es fácil de hacer si solo pensamos en la tecnología, como cuando estamos, por ejemplo, en un evento deportivo y queremos la foto del tipo saltando y pegándole a la pelota y que salgan como las gotitas de agua. Bueno, eso se puede lograr y cualquiera lo puede lograr, sin perder de vista la complejidad que tiene y también valorando a los fotógrafos deportivos. Pero creo que ¿qué es lo que hace especial ahora al fotógrafo o a la fotógrafa periodista? Creo que tiene que ver con la narración que va a lograr y que tiene que ver con qué es lo que hay detrás de esa noticia. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, creo yo. Como al menos cuando nosotros salimos a hacer fotos como Migrar, nos preguntamos cuál es la esencia de lo que estamos viendo, qué es lo importante que hay detrás. Entonces, no solo te va a pasar, o no solo les va a pasar
que quizás alguien llegue antes a una pauta, o quizás un ciudadano tenga antes esa fotografía. También les va a pasar que de repente van a llevar 7 días cubriendo un evento noticioso y se van a aburrir de la misma fotografía siempre. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, salíamos a sacar fotos a las marchas de Santiago y ya llevamos 1 mes y medio de marcha, estábamos logrando la misma fotografía siempre. Entonces tenemos que pensar qué cosas están pasando que nos están diciendo, bueno, acá hay una historia, y hay una historia que nos comenta cosas que en el fondo están más subterráneas, hay grises en el fondo, hay matices, y queremos buscar esos matices, porque esos matices nos van a contar, nos van a entregar información de lo que hace especial ese momento político, ese momento social, esa pauta, y lo que se está jugando en ese momento. Y ahí yo creo que hay un rol muy interesante, y ahí hago el paso a la fotografía documental, que tiene que ver con los simbolismos. Y creo que cuando nosotros trabajamos con los elementos simbólicos, aquello que en el fondo logra generar como retratar un momento, se hace una foto mucho más valiosa. Por ejemplo, nosotros teníamos 1 millón de fotografías de marchas cuando fue el 18 de octubre en Chile, que les recomiendo. El 18 de octubre en Chile hubo una movilización muy grande, que aún no termina, de hecho, pero todo el mundo, o sea, todos los fotógrafos salieron a hacer esa foto. Y yo creo que hay 3, 4 fotos de Migrar que son muy icónicas. Una, por ejemplo, es de un chico que está en un montículo, en una barricada, y detrás está una imagen gigantografía del Joker, de la película del Joker. Entonces uno dice, oh, esa foto tiene un simbolismo importantísimo detrás, porque habla de nuevas generaciones, porque habla de nuevos lenguajes, porque habla de una rabia, porque en el fondo el Joker, que había generado mucha audiencia acá en el país, como que también se conectaba con lo que estaba pasando. Otra fotografía, por ejemplo, muy interesante es la de unas policías que solo se ven sus pies y los pies están rodeando un libro que está abierto. Esa es una foto simbólica, es una foto que te dice como, acá hay algo cultural, acá hay algo que se está encerrando, o por ejemplo, veía también delante como una pregunta de alguien que hablaba de la confianza que hay que lograr con esa gente y de lo especial. Y por ejemplo, me acuerdo que a mí me tocó en Argentina una vez ir a cubrir como el primer encuentro nacional de trabajadoras sexuales, que era impactante. Y cuando yo llegué a sacar fotos, que era hombre, que también en el fondo tenía que entrar con un cuidado ético diferente, me tocó cubrir como el cierre, donde había un concierto y había unas mujeres en el fondo que tenían unas poleras que decían puta feminista. Y a mí me pasó que fui a hablar con ella y les dije que le quería hacer un retrato, pero que no quería que saliera su cara. Porque, por ejemplo, la cara, cuando nosotros hacemos una foto, componemos una foto, en general siempre vamos a mirar mucho el rostro, y es lo primero que nos vamos a fijar en el rostro. Pero a mí lo que me interesaba eran las manos, me interesaba la polera que ella tenía, me interesaba que la gente viera el color del pelo, el teñido de ese pelo, me interesaba la textura. Y le corté la cara, la saqué de aquí hacia abajo. Y eso le dio confianza a ella, yo le mostré la foto y me ayudó a posar. Y creo que ese tipo de cosas que son simbólicas te ayudan en el fondo a decir, bueno, acá hay una historia y una manera diferente de contar. Y yo creo que ese es el desafío hoy día del periodismo y del fotoperiodismo, que es buscar historias, buscar narraciones que complejicen los relatos y realmente nos digan lo que está pasando, porque eso es lo que nosotros estamos entrenados para ver quiénes son los protagonistas, cuáles son las fuentes, cuáles son las fuerzas que están chocando, y eso creo que tiene que reflejarse también a nivel de historia y a nivel de estética. Entonces creo que ahí hay un trabajo muy interesante, y creo que la fotografía latinoamericana está dando mucho que hablar en ese aspecto. Les recomiendo mucho seguir y entrenar su ojo, eso es muy importante, entrenar el ojo, ver muchas fotografías, y ahí por ejemplo están todos los Everyday en Latinoamérica, está el Everyday Paraguay, donde está Santi, que es excelente, y también creo que hay muchos colectivos, en los últimos 2 años hay muchos colectivos de mujeres fotográficos en Latinoamérica que son muy interesantes. Yo les recomiendo a Ruda Colectivo, que es un colectivo de muchas fotógrafas latinoamericanas, les recomiendo al colectivo Granada, acá en Chile, a la cooperativa de fotógrafas, les recomiendo al colectivo Quintu. Luego les podemos mandar esos datos, los voy a escribir acá en el chat para que se los queden, pero es importante eso, entrenar la mirada y buscar en el fondo ese simbolismo que te va a llevar a contar una historia. Perfecto, bueno, y acá Pedro está muy atento al chat, así que estuvo leyendo un poco las preguntas y de hecho respondiendo una, pero quiero ver quién más se anima a responder esto de cómo se construye el vínculo y la confianza con las personas retratadas, cómo se acerca uno a quien va a retratar a decirle si puede hacerlo y construir esto. Recuerden que hay que levantar la mano. A ver, Diego ya levantó la mano, Diego y Samara entonces.
Yo creo que lo primero para generar esa confianza, o por lo menos es lo que yo hago, y estoy seguro que usted también, es primero que llegue la persona. O sea, primero llego yo y mucho después llega el fotógrafo. Tengo ya un rato hablando con la persona y cuando ya yo siento que la persona tiene mi confianza, cuando ya yo siento que estamos cómodos los dos, entonces con todo el respeto y el permiso de la persona, saco la cámara. Pero yo creo que es importantísimo primero la parte humana y después que llegue el fotógrafo. ¿Sami? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo más interesante que encuentro en la fotografía, que es un puente de comunicación y que requiere mucha empatía también, ¿no? Yo dándolo ahora con el tema de la sensibilidad, pero siento que es muy importante, acercarse, primero tener una relación ya primero con esta persona y no verlo como de pronto en el periodismo se ve al que vamos a entrevistar como una fuente, ¿no? Sino ya es algo más empático. Perfecto. Y bueno, acá voy a dirigir esta pregunta específicamente a Santi, que es el que todavía no respondió, para preguntar cómo se ejercita la mirada, Santi. ¿Cómo haces vos para ejercitar la mirada? Ah, qué pregunta. Buenísimo. Yo leí también todas las preguntas del chat y me parecen todas buenísimas. Y bueno, hice un decálogo que escribí así a toda puta, como dicen en Paraguay, perdón, antes de la conferencia. Es muy cortito y responde a esta pregunta y a otras, seguro que de forma incompleta, pero ¿me dejáis leéroslo? Sí, claro. Vale, pues es muy breve, ¿eh? Tiene menos de una página. De hecho, son 10 consejos para comenzar en el fotoperiodismo. Le he dicho a Jordi, le digo, ojalá me hubieran dicho esto a mí hace 12 años. Florencia, luego os lo paso, claro, si os gusta. Si no, igual, pues no lo van ni a querer. Pero primero os lo cuento. Bueno, lo primero, obvio, hacer muchas fotos con la cámara o con el celular, aunque sean solo para ti. No importa en qué estés trabajando, ¿no? En mi caso, lo he dicho antes, yo escribía, pero me llegaba mi cámara a todos lados. No las publicaba, pero más adelante me sirvieron como archivo, como aprendizaje. Estudia fotografía. Parece obvio, pero los periodistas a veces se meten en el fotoperiodismo sin estudiar imagen, sin estudiar fotografía. Y es una disciplina relacionada con el storytelling, pero muy diferente. Entonces, estudia, no solo hagas fotos. No solo en una escuela, puede ser en YouTube, puede ser con libros, puede ser en talleres con maestras y maestros, con especialistas en lo que más te interese, puede ser en película, ¿no? Que todavía en revelado, puede ser de iluminación, de composición, de retrato, de paisajes, de estudio. Todo te va a hacer mejor fotógrafa o fotógrafo. Ir a exposiciones, ir a museos, libros de fotos, sé que son consejos obvios, pero si no vas a ver ese tipo de trabajos, nunca tus trabajos se van a parecer a ellos. El número 2 sería romper con los estereotipos. Pero para eso hay que estudiar, estudiar y estudiar y estudiar para conocer los estereotipos. ¿Y qué hay que estudiar? Hay que estudiar ética. Y esto da igual si eres periodista de escritura o de fotografía o de video, es lo mismo. Esto debería ser antes de hacerle cualquier foto a alguien que no seas tú. Te vas a ahorrar disgustos, así que estudia los libros de estilo de Associated Press, de EFE, del País o de tus medios preferidos y busca lo que está mal. Porque en casi todos hay un montón de cosas que están re mal. Entonces nosotros, nuevas generaciones de periodistas, tenemos que ser críticos y mejorarlos. Entonces, para mejorarlos hay que conocer a los críticos de los medios de comunicación. Lee a Susan Sontag, escribirlo, luego os lo paso. Por favor, es leer a John Berger. John Berger es un inglés que nos va a caer bien aunque sea inglés. Y tiene los videos en BBC hablando él sobre fotografía, son increíbles. Ya murió. Os recomiendo a Joan Fontcuberta, un catalán, ¿vale? Todos estos son europeos, pero luego os voy a pasar consejos y trabajos de periodistas y fotógrafos latinoamericanos. Pero Fontcuberta es el que ha dicho tantas cosas importantes sobre la fotografía, sobre la inmediatez de la fotografía, sobre todo eso, que hay que leerle. Y hay que leer lo que te guste, filosofía, sociología, economía, etnografía, sobre cine, sobre biología, si es lo que te gusta. Depende del gusto, porque todo eso te va a hacer mejor fotógrafo o fotógrafa. Olvídate, y esto también refiere a Fontcuberta, es el tercer consejo, que solo el fotógrafo hace fotos. Todos somos homo photographicus. Eso es lo que dice Fontcuberta, que desde que tenemos celular todos nos comunicamos con imágenes. El fotógrafo ya no tiene ninguna autoridad de clase.
Cualquier persona se comunica con sus familiares con imágenes. Hay abuelas y hay adolescentes que hacen mejores fotos que muchos fotógrafos de profesión que yo conozco. Entonces, lo que te distingue a ti, ¿qué es? No es hacer muchas fotos, es tu formación ética y periodística y, por supuesto, que puedas aprender lo máximo en lo estético, que busques la excelencia estética y la excelencia ética. Buscarla porque es imposible encontrarla, pero cuanto más nos aproximemos, mejor. Nadie puede contar la historia como lo vas a hacer tú. Esto es lo que tenéis que tener claro. Nadie va a contar la historia como Florencia Luján o como Constanza o como Diego. Nadie. Yo no puedo ir y contar la historia como lo vas a hacer tú. Entonces, nunca os sintáis que todos lo hacen mejor. No, eso es mentira. Como vos no lo va a hacer nadie. Y no es una frase hecha, es de verdad pura verdad. Copia, copia, copia y copia. Copiar no es robar. Copiar no es robar. Hay que quedarse con esto muy claro. Cuando copias, citas, como en internet, pero copia, 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 rumia, trágalo, digiérelo y vomítalo con tu propio estilo, ¿vale? Así se crea tu propia mirada con los años, no es algo que pueda venir de un día para el otro. Las fotos de eventos, igual que los resultados de los eventos deportivos, mañana lo va a hacer un robot. Escuchadme bien, las fotos de políticos dándose la mano, va a haber una cámara con rueditas grabando video y desde ahí se va a extraer el frame que se publique en el periódico de mierda que nadie lee. Pero en los buenos periódicos, en las buenas revistas, en las buenas galerías, en los buenos museos, se va a ver el trabajo que está más allá de los eventos, ¿vale? Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Las historias. Porque las historias no las pueden contar los robots. ¿Y qué necesitan las historias? Creatividad. Te interesarán muchos temas, es el quinto consejo, pero mejor busca historias que te conmuevan dentro de esos temas que te gustan. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es contarles historias. Y siempre de servicio público o de aprovechamiento para tu comunidad. Si no, no es periodismo, simplemente es otra cosa, es publicidad, es propaganda, viajes para una agencia de turismo, pero no es periodismo. Piensa en historias que puedas hacer en una semana, historias que puedas hacer en un mes, historias que puedas hacer en un año, y historias que puedas hacer en 10 años. Pensadlo ahora, porque más adelante habéis perdido un montón de tiempo. Y viaja, 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 y todo ese estereotipo que está relacionado con el periodismo y la fotografía, pero para aprender fotografía y periodismo y para contar buenas historias no hace falta. Aprovecha lo que está a tu alrededor inmediato, las historias que hay en tu vecindad, tu cuadra, tu barrio, tu distrito, tu ciudad, tu país. Las historias, séptimo consejo, son personas. Acuerda todo con esas personas. Déjale claro las consecuencias que tendrá la publicación de esa foto. Dile qué vas a hacer con ellas y ver si está de acuerdo, y si no está de acuerdo, nunca le lleves la contraria. A menos que sea un poderoso al que estás denunciando porque es por servicio público, pero con las personas como tú y como yo hay que acordar todo. No se puede robar la imagen de la gente y usarla para tu beneficio personal o privado o económico. Eso está mal, es una falta de ética. Las historias son personas. 8, y ya voy terminando, perdón. Busca las claves de la historia que la hacen universal, ¿vale? Esto es importante. ¿Cómo contamos Latinoamérica a un europeo que solo le interesa la muerte y no sé qué? Pues resulta que toda historia se puede hacer universal. ¿Y qué son cosas universales? El amor, la amistad, la muerte, el deseo, el conflicto, el poder, los sueños, la familia, la maternidad, la paternidad, el trabajo, y añade después la información de contexto, si la historia fue en Paraguay, en México o en Chile, con tu propia visión. Pero busca esos nodos universales que todos los humanos sentimos y nos emocionamos con ellos. 9, multimedia. Todos podemos aprender todo. Aprende cine y aprende vídeo porque te va a hacer mejor fotógrafo. Y aprende a escribir porque te va a hacer mejor fotógrafo y viceversa. Si sabéis escribir muy bien, algún día vais a grabar mejores imágenes que alguien que no escribe. De verdad, va junto todo. Y por último, la 10, que parece una tontería, pero haz tu página web, sí o sí, porque si no estás en Google no existes. Obviamente también haz tus redes sociales y pon solo lo mejor y piensa que son para trabajo. Y aunque seas muy activista político, intenta no decir cosas que vayan a ofender a editores o a clientes o a fuentes, ¿no? Piensa en todo eso y piensa si realmente quieren todos ver tu perro 10.000 veces a la semana, cómo lo paseas. No sé, piensa en eso. Piensa que las redes son como tu propio medio de comunicación. Si no lo dirías en una entrevista, en un periódico, no lo pongas en tu Instagram. Por otro lado, no, ya he terminado. ¿Qué era? Lo de la web. Sí, entonces, ¿cómo te encuentras? Perdón, si no te conocen, ¿cómo van a saber que eres buena haciendo lo que haces si nadie te ve? Entonces, no tengas ninguna vergüenza, por favor, os lo digo sobre todo a las mujeres, pero también a todos los hombres, porque nos da mucha vergüenza enviar las propuestas a editores.
Y a mí, yo llevo 10 o 12 años haciendo esto y de cada idea que mando, o sea, mando 13 y me aceptan una. Esa es más o menos la media que llevo. Así que si solo os han dicho que no 5 veces, a mí me parece que no te has esforzado suficiente. Entonces, esta es la mejor forma de aprender, que un editor te dé feedback, o una editora, vale más que cualquier máster en Europa, que son una estafa. Entonces, esos son los 10 consejos y un extra para Latinoamérica, que es que Latinoamérica tiene que estar, por población y por talento, en lo más alto en los concursos. ¿Y por qué no está? Porque participamos menos, porque pensamos que otros lo van a hacer mejor, ¿sabes? Y nos inhibimos. Entonces, dejar de pensar en eso, mandar vuestro trabajo a todas partes, dedicar un tiempo semanalmente a eso, a ver convocatorias y enviar tu trabajo y enviárselo a tus compañeras y tus compañeros. Eso te va a hacer también mejor profesional. Y ya he terminado. Bueno, ¿dónde están esos tragos, esas botellas? Ya todos van sacando esto porque esto merece un brindis. Lo que acaba de hacer Santi y la motivación merece un brindis, así que vamos a brindar por lo pronto por ese decálogo, por favor. Muy bien, ahí veo todos haciendo un fondo muy importante. Y si les parece, abrimos un poco el micrófono, así quien quiera hacer una pregunta puede directamente poner su micrófono y nos vamos conociendo también un poco y empezamos esta dinámica con un poco más de relax. Así que gracias, Santi, por ese decálogo hermoso. Vamos a mandarle, quiero decir a todos los que están acá, estos asistentes, que vamos a mandar nada, como un resumen de esta charla y de todos estos consejos para que no queden acá nada más, y esto además se va a subir en YouTube. Pero bueno, ahora los invito a ustedes a hacer las preguntas mientras se toman un trago. Nos quedan 10 minutos aproximadamente, entonces si alguien tiene un comentario, una pregunta, siempre y cuando sea breve, pueden aprovechar. Si alguien tiene alguna duda que no se haya resuelto, contarnos algo, ¿no? Se va a subir toda la información de lo que estamos haciendo en este ciclo de charlas que se llama Periodismos Posibles. Lo van a encontrar en las redes sociales de Distintas Latitudes. Así pueden buscar también el canal en YouTube de Distintas Latitudes. Ahí se subió ya el video de la semana pasada. Y bueno, también vamos a estar ahí. La semana próxima tenemos una sesión sobre audiencias. Vamos a tener después sobre afroperiodismos, sobre cómo es investigar el poder, desde la mirada de personas de menos de 35 años, etc. Entonces, bueno, nada. Dani, Aguilar, ustedes... Hola, ¿puedo preguntar algo? Claro, Agustina, adelante. Hola, bueno, primero quería agradecer a todos porque a Santi me dio una motivación que ahora no sé qué hago acá en mi casa encerrada todo el día, no sé, tengo ganas de, no sé, salir a sacar fotos acá a la esquina, no sé. Pero quería preguntarles, no sé si tuve un momento de desconexión, perdón si se escucha de fondo, mi mamá es cantante de ópera y bueno, si se escucha, mil disculpas. Tipo, nada, la vida en mi casa. Quería saber cómo les había afectado la pandemia por ahí. El encierro a mí me pasó que me dejó como en la nada y también me puse, como cuando me quise sacar fotos me sentía muy egocéntrica, como que era todo demasiado yo y no terminé haciendo nada con respecto al encierro. Y no supe cómo tampoco encararlo desde ese lado, pero bueno, eso, quería saber cómo encauzaron esos. Particularmente en Argentina estoy encaustrada hace como un montón de tiempo, pero bueno, no sé los demás. Tremenda pregunta, y hay una más de Raquel. Entonces, si alguien quiere contestar esta pregunta de Agustina, ¿quién se anima? Yo puedo decir algo. Creo que, nada, mira, te voy a dejar acá en el chat, lo acabo de hacer. Nosotros con Migrar teníamos la misma pregunta, estábamos muy desesperados por hacer fotos, así que hicimos lo que mejor que sabemos hacer, que son coberturas colectivas. Nosotros le llamamos las coberturas colectivas cuando muchos fotógrafos participamos dentro de un mismo relato y lo que hacemos es definimos un concepto y a partir de ese concepto cada uno va sacando fotografía. Entonces, nosotros teníamos una fotógrafa muy buena que se llama Paz Olivares Droguet, que principalmente tenía un concepto y decía que la casa es un estado mental. Y ella hizo un trabajo fotográfico que se llama La casa es un estado mental. Y un poco empezamos a pensar en eso, de que en el fondo la casa reflejaba mucho estado anímico y que no solo teníamos que sacarle fotos a nosotros, como también hay muchas sombras, hay muchos contrastes, hay símbolos, como hablaba delante, que nos pueden reflejar en lo que íbamos sintiendo cada uno,
Y bueno, pusimos ese concepto como de la casa de un estado mental y trabajar sobre la cuarentena, y luego hicimos una gran edición en el fondo, donde lo que hicimos fue tirar como todo el material que teníamos y fuimos seleccionando en el fondo por color, por ejemplo, retrato, luego como por distintos temas, y fuimos armando una edición que fuera un poco más completa en términos de ese tema. Entonces yo creo que cuando, como todas las situaciones son fotografiables, o sea, si tenéis luz, como obviamente, pero todas las situaciones son fotografiables, y creo que lo importante ahí es atreverse, como definir, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que yo quiero representar? Esa es la pregunta básica, como, ¿qué es lo que a mí me nace, lo que yo quiero representar? Y una vez que uno enlace esa idea, empezar a ver de qué manera estética uno puede comentar eso, uno puede contar eso, y buscar diferentes fotografías que te permitan ayudar a eso, porque también hay que tener un relato diverso, ¿no? Como si ponemos pura foto igual, obviamente podemos aburrirnos. Entonces, ese fue un ejercicio muy entretenido, al menos para nosotros, y hemos hecho eso. Y lo otro, bueno, aprovechando un poco igual la instancia, quiero invitarles porque nosotros con Migrar siempre hacemos el mes de la fotografía en agosto, y este año fue como, bueno, no podíamos juntarnos, no nos podíamos reunir, así que decidimos lanzar nuestro primer festival de fotografía en línea, que se llama Luz de Ventana, que va a empezar este sábado con una inauguración. Hicimos una convocatoria que se llama Quiebre, también para aprovechar a toda la gente que estaba en sus casas, y nosotros sabemos que es un momento de quiebre, o sea, personal, político, social, económico, hay un quiebre en la vida. Y queríamos retratar eso, así que pusimos esa convocatoria, participaron más de 50 personas, escogimos 40 trabajos de fotógrafo y fotógrafo, así que la vamos a estar mostrando en un Zoom este sábado, y iniciamos un festival para que lo revisen en la página, donde hay muchas charlas, van a haber diferentes muestras, también van a haber revisiones de fotolibros, para seguir formándonos, y también hay algunos talleres y microtalleres que eso, bueno, eso es más pagado, pero el resto de las cosas son abiertas y gratuitas, así que solo para que se inscriban. Entonces yo creo que aquí lo importante, sobre todo en cuarentena, es definan un tema, definan algo de lo que quieren hablar, y luego intenten llevar eso a un punto de vista estético, y ahí lo pueden ir trabajando con referentes, busquen más ideas, como lo resolvió Diego, es increíble lo que hizo en el fondo en Venezuela, un gran trabajo el que vimos, así que realmente eso es, tener creatividad y seguir el instinto. Si ustedes quieren en el fondo fotografiar eso, si ustedes extrañan sacar fotografía, hagan fotografía donde puedan. ¿Alguien más? Tenemos pocos minutitos, entonces Samara, Santi, Dani, Diego. Y si me permite agregar, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Yo te diría, Agustina, dos consejitos. Uno, que no sabotees. No sé si ustedes usan el término, sabotear. Sí. Sí, exacto. No te sabotees las ideas. Yo, con esa idea súper sencilla, yo me la saboteaba antes de publicarla. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a publicar algo tan tonto? Algo que además es un proyecto que fotográficamente no es el más, yo estoy claro que no es un trabajo fotográfico increíble, porque es tan sencillo. Entonces yo decía, qué vergüenza yo publicar ese trabajo. Hazlo, no te sabotees tú, que te saboteen los otros, pero que no seas tú la persona que sabotee tus ideas y tus proyectos. Y lo otro, el segundo consejo que te podría dar es comenzar. Ponlo a rodar. Que uno sabe cómo comienza, pero no sabes cómo va a terminar. Y bueno, salud. Oye, a mí me gustaría, antes de que termináramos, solo quiero agregar algo muy pequeño y darle la palabra al resto, que es muy breve, y es que creo que es muy importante, y no me quiero ir sin dejar de decir esto, que confiemos en nuestra identidad latinoamericana. Muchas veces miramos a otros, y es importante, yo no creo que hay que mirar en menos a los trabajos europeos o orientales, siempre hay que aprender cómo los otros resuelven, pero creo que nosotros tenemos una historia en común, toda Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros ahora estamos empezando un trabajo con el colectivo Trasluz de extractivismo en Latinoamérica, porque sabemos que es algo que nos afecta a todos y a todas, pero vayan a buscar esa identidad, porque en esa identidad hay mucha historia, y hay muchas texturas, hay muchas imágenes, hay muchos colores, y creo que eso es tan enriquecedor nuestro, y tenemos una cultura tan abierta, tan cálida con la gente, que creo que hay que aprovecharla, y al mismo tiempo aprovechar nuestras diferencias, pero justamente para resaltar la diversidad, porque creo que tenemos mucho en común, y es muy importante que como latinoamericanos nuestro periodismo, nuestro fotoperiodismo se crea el cuento en el fondo, porque ya hay talento, ya hay buen nivel,
y hay que empezar a contar nuestra historia y que no vengan de fuera a contar lo que nosotros también estamos viendo. Fantástico, Pedro Pablo. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta, si pudieran responder de manera breve, tal vez Dani o Santi. Esa es una pregunta que hace Raquel. Dice, ¿qué sugerencias podrían dar a editores o medios pequeños, medios independientes, que quizá no tienen la capacidad para gastar, por ejemplo, contratar agencias fotográficas, etcétera, pero quieren empezar a incluir más imagen en sus contenidos? ¿Cómo establecer el vínculo? Supongo que se refiere con los fotoperiodistas, y cómo se debería desarrollar esa relación de trabajo. Algunas... Bueno. Que responda Dani primero. A ver, que yo quiero escucharte a ti, que tampoco nos has contado tu historia. Bueno, a grandes rasgos, pues, mi historia pues empecé igual hace como 10, 9 años, con la fotografía. Mi mamá era fotógrafa, por ella inicié justamente el gusto por la foto, y en el fotoperiodismo, pues se podría decir que también un poco, porque ella pues también tuvo un tiempo donde también fue reportera. Entonces pues a mí me gustaba mucho que intentaba justamente contar estas historias, ¿no? Justamente pues ver qué estaba mal y tratar pues de arreglar un poquito eso, ¿no? Y pues de ahí me empecé a interesar un poco más por la fotografía, por el fotoperiodismo. Estuve 4 años y medio haciendo temas de narcotráfico, temas de crimen organizado, de trata de personas, de feminicidios, temas ya un poco, bueno, más bien bastante fuertes. Recuerdo mis primeras coberturas, yo me moría de miedo. Recuerdo que la primera cobertura de riesgo que hicimos fue en Guerrero. En ese momento, pues, realmente Guerrero era un narcoestado, todavía lo sigue siendo un poco. Entonces, pues, yo estaba muy nervioso, ¿no? Teníamos que hacer ahí un reportaje sobre, ¿cómo se llama? Sobre personas que salieron de su pueblo, más bien las obligaron a salir de su pueblo, y pues los metieron en un hotel de 2 estrellas en Chilpancingo, Guerrero, ¿no? Prácticamente pues eran desplazados por el narcotráfico. Entonces, pues la primera misión que tuve ahí, por así decirlo, pues fue entrar a ese hotel, documentar las condiciones en las que estaban viviendo todas las personas en el hotel. Documentamos entre 15 y 20 personas en una habitación, solo en una habitación. Y aparte, pues no podían regresar al pueblo, ya que en ese momento el grupo delictivo estaba amenazándolos, ya que si volvían, pues evidentemente iban a matar a todos. Y señal de esto es de que les mandaban fotografías al comisario del pueblo con, pues, los animales muertos, ¿no? Ahí con balazos. Entonces, pues era muy fuerte. Entré a realizar ese tema, y a partir de ahí, pues me empezó a gustar mucho la adrenalina de cubrir temas que tuvieran que ver con narcotráfico. No son temas de nota roja, eso hay que aclararlo. Era un tema completamente de documentalismo. Era acercarse, justamente ahorita que estábamos hablando hace un rato de la empatía, era acercarse a la gente, que ellos tuvieran la confianza de contarnos estas historias, de documentar estas historias y dejarnos entrar a estos lugares, que evidentemente pues no era muy fácil el acceso. Y bueno, a partir de eso, pues me gustó muchísimo. Seguimos en Acapulco, también hicimos algunas historias de cómo el narcotráfico entró a los tacos de México. Esto quiero decir que amenazaban a los empresarios de la masa y la tortilla. Entonces, pues prácticamente el narco era amo y señor incluso de hasta los tacos de México, ¿no? Eso lo documentamos para Vice News Internacional. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer igual más trabajos con ellos, de migrantes, por ejemplo, el cementerio de migrantes que está en el desierto de Sonora. Fue una historia muy, muy dura, porque pues, era un lugar prácticamente inaccesible en el desierto de Altar. Y pues logramos ahí documentar las casas de seguridad donde tenían los Zetas, que se peleaban ahí en la plaza con el cártel de Sinaloa, pues a los migrantes retenidos en estas casas, que les decían la ladrillera. Y pues tuvimos 5 minutos para hacer fotos también ahí. Evidentemente pues también hubo un tema ahí complicado con las autoridades, porque pues, estaban compradas por el narco. Y pues y entre otros temas, pues también pues he realizado también
hicimos un especial de los 10 años de la guerra contra el narco, nos tocó documentar secuestro, hemos entrevistado a Zetas, hemos entrevistado ¿Te puedo hacer una pregunta? Y, trabajando en algo tan jodido y tan violento, ¿has acudido a algún psicólogo alguna vez? No, el psicólogo es la chela. Entonces, es muy raro decirlo, pero inclusive acabando las coberturas junto con otro compañero, los compañeros que teníamos ahí, de tener justamente la adrenalina y de tener los temas tan fuertes y las historias tan fuertes, pues nos encerramos en el hotel con una botella de ron y esa era Wow. la terapia, ¿no? Joder, Entonces, Dani, sí. es impactante, tío, y la verdad que yo lamento que tu acercamiento con el fotoperiodismo tenga que ver con violencia y con alcohol, pero porque creo que, bueno, eso es una parte de la fotografía, pero que hay, pero me parece impresionante, man, es que nos da para que tú des una conferencia entera, supongo. Sí, no, pues ya, después les estaré contando, pero bueno, retomando justamente la pregunta de qué sugerencias podemos darle a los editores para, justamente yo creo que es escuchar, es escuchar los temas, porque temas hay muchísimos, ¿no? Justamente yo hablando con el editor de foto es centrarnos justamente en los personajes, centrarnos justamente en las historias que queremos contar y que también ustedes se den el chance de interesarse por estas historias, ¿no? Porque no todo tiene que ser plano, no todo tiene que ser un periodismo plano. Existen muchísimas historias, muchísimas cosas que podemos decir, que podemos documentar. Y pues establecer el vínculo, yo creo que uno muy sencillo, probablemente, al menos que es muy funcional, pues es el Instagram, ¿no? Es justamente lo que mencionaba Santi de estar en la web, ¿no? Estar en las redes, ¿no? Yo creo que ahí justamente podemos, o se puede observar el trabajo de todos, ¿no? Yo creo que todos aquí han de tener una cuenta de Instagram donde pues, han de tener fotos increíbles. Entonces yo creo que también esa es una manera de acercarse a los fotoperiodistas y escucharlos, más que nada escucharlos, ¿no? También justamente por otro tema que es el de la precarización, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, pero yo creo que es escucharlos, ver sus ideas, ver sus fotografías y no cerrarse justamente a ese plano, porque igual como fotoperiodistas yo creo que tenemos muchísimas historias que contar y muchísimas cosas que decir, ¿no? Más bien es el interés. Sí, y Dani, yo te añado una cosa, ¿no? Que si eres una editora o un editor en un medio, pues busca financiación, eso lo primero. No le des menos importancia a la reportería de la imagen que a la del texto. Que haya producción, que haya preproducción, que haya postproducción y que la fotógrafa o el fotógrafo tenga tiempo suficiente, el tiempo que la fotógrafa y el editor consideren para que la historia pueda ser realmente bien contada. Y eso significa también buscar especialistas en la mesa de edición, porque lo que ha pasado en los periódicos y en muchos medios es que ha desaparecido la figura del editor de imagen y en realidad hoy es más importante que nunca. Hoy necesitamos a alguien que sepa de vídeo y de foto sentado en las redacciones para poder filtrar y para poder elegir y para poder contar las historias de las fotógrafas y fotógrafos en la calle. Entonces, mi consejo sería ese, buscar una persona especializada en imagen para que desde el medio haga los encargos, trabaje con los fotógrafos o las fotógrafas y que incluso ese rol se puede rotar constantemente. Puede haber uno o dos fotógrafos que colaboran con el medio habitualmente que un día hacen edición y otro día hacen fotografía y así van trabajando las dos versiones de lo mismo, ¿no? Ese sería mi consejo. Me parece súper genial que haya más imagen en los nuevos medios porque en los medios tradicionales desperdician el dinero que tienen y las oportunidades que hay para contar historias. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo antes de que todos se vayan? Estamos cerrando, entonces voy a aprovechar siempre y cuando la pregunta y las respuestas sean breves. Vi una mano levantada, creo que era de John Edison y en ese momento... Yo quiero. Vamos contigo, María Fernanda, breve, y después John Edison. Bueno, hola a todos, yo soy colombiana. Yo quería, digamos, hacerle una pregunta a Pedro, porque, pues, como bien saben, en el 2019 aquí Colombia pasó por una ola de protestas desde el 21 de noviembre y hubo mucho abuso policial, entonces muchas personas se enfrentaron como a esa situación, a esa violencia que ellos causaban, la represión hacia nosotros.
No soy fotoperiodista, pero pues soy periodista y asisto mucho a esas marchas, pues porque me nace y porque amo mi país, independiente a cómo esté. Yo quisiera saber, Pedro, que pues en Chile también hubo muchas protestas y mi pregunta es más moral, por decirlo así. ¿Cómo hacen para eh, confrontar esos abusos? Es decir, ¿a qué se atienen cuando cogen su cámara y salen de su casa? Dicen, bueno, aquí voy, pase lo que tenga que pasar. O sea, ¿a qué se atienen y cómo afrontan esa situación frente a ese abuso policial que hay en Chile también? Muchas gracias, María Fernanda. Antes de que responda Pedro, John Erickson también, por favor, y si está dirigida a algún participante, de una vez decirlo. Bueno, saludos para todos. Realmente no es una pregunta como tal. Básicamente lo que quería comentar es recomendar. Yo no soy fotoperiodista tampoco, soy periodista, pero quería recomendar una serie en Netflix que vi, teniendo en cuenta lo que estaban hablando, que se llama Morir para contar, que es un documental de Hernán Zin sobre los corresponsales de guerra y sobre todo lo que tienen que enfrentar en Medio Oriente. Entonces es más que una pregunta, es como una recomendación y si ustedes de pronto tienen alguna otra que nos puedan recomendar, entonces pues bienvenida sea. Fantástico. Y por el acento colombiano también, ¿no? Sí, señor, colombiano, desde Nueva Zelanda por ahora. Pedro Pablo, por favor, concreto, porque estamos ya cerrando, entonces... Yo en realidad no me quería referir mucho a eso porque creo que los compañeros mexicanos realmente corren mucho más riesgo que nosotros, pero por ejemplo, solo por mencionarle rápidamente, creo que en las protestas de Chile nosotros tenemos 3 fotógrafos que le llegaron balines, que tuvieron que ir a la clínica y que también salió un costo bastante grande. También tuvimos un chico que nos atropellaron a uno de nuestros fotógrafos, que está muy bien, pero ese día pasamos un susto terrible. Y yo solo creo que lo importante acá es realmente buscar la información. Como acá, por ejemplo, hay 3 o 4 reportajes donde nosotros también apoyamos mucho, que nosotros, por ejemplo, logramos que cambiara el protocolo de Carabineros, porque Carabineros que es la policía chilena, estaba disparando, por ejemplo, a la altura de los hombros y estaba disparando a los ojos, y de hecho tenemos una cantidad de lesionados con lesión ocular increíble. Una fotógrafa muy buena, Nicole Cram, les recomiendo que la sigan, ella tiene una herida en uno de sus ojos, y por ejemplo nosotros empezamos a retratar eso, grabamos un video, y ese video hoy día es material de la fiscalía para poder procesar a esos policías que no respetaron el protocolo, que cambió por investigaciones periodísticas. Ahí hay investigaciones de CIPER Chile, hay investigaciones que utilizaron nuestras fotografías también como prueba. Entonces siempre desde el fotoperiodismo se puede apoyar justamente para denunciar esas situaciones, y creo que eso es lo fundamental. Ahora, lo interesante es pedir no solo sacar la foto, sino que sacar la foto y también pedir los protocolos de la policía, ver los nombres de los capitanes que esos días estaban en el fondo a cargo de las unidades policiales que en el fondo desarrollaron, por ejemplo, lesiones contra los derechos humanos, intentar ver quiénes son esos policías y ver que tengan el nombre y anotar esos nombres, guardar bien la hora de cuándo fue, buscar cuáles son los testigos. Siempre esas cosas van a servir en el fondo para poder complementar con la mayor información posible lo que tú estás retratando, y cuando consigues información vas a poder incomodar, y eso es como el consejo que yo podría dar, ya que no nos queda mucho tiempo, pero es súper importante. Y ahí creo que Samara quiere decir algo y ojalá pueda volver. A ver, pero telegráficos, Samara y Dani, por favor. Súper rápido. No, pues fíjate, María Fernanda, que trabajando en este medio, yo también soy periodista de Rutas del Conflicto, es un medio independiente que cubre el conflicto armado aquí en Colombia. Y justo en estas protestas, final de año, el año pasado, pues con unos compañeros nos fuimos a cubrirlas. Y pues veíamos que detrás de un CAI, no sé si para ustedes lo logren, como lo relacionen, pues es como una estación de policía pequeña, como móvil, ajá. Y pues detrás de este CAI habían policías que salían como civiles pues como a producir como revueltas, ¿no? Y veíamos que estábamos marchando, bueno, digo estábamos porque yo también estaba cubriendo, pero pues ahí mi parte activista, y pues vemos como estos policías se cambian rápidamente y se pasan ya a policías, se pasan ya a civiles. Y nosotros nos damos cuenta de eso con mi amigo, entonces empezamos a tomar fotografías como tratando hey, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, esto, entonces claro, llegan, lo primero que hacen es quitarnos las cámaras, nos dicen, nos amenazan,
nos dicen que tenemos que darle la cámara, nosotros conocemos nuestros derechos y lo más importante ahí es llevar una identificación, ¿sí? Un DNI. Es lo más importante en ese momento que uno está cubriendo, pues además de todo el protocolo de seguridad, ¿no? Entonces, pues gracias a eso nos hicieron borrar las fotos, pero pues con un amigo programador logramos recuperarlas y bueno, a mi amigo, el que tomó las fotografías en ese instante, pues prácticamente lo estaban amenazando. Entonces, es un ejercicio difícil en contextos así como Chile, en nuestra Latinoamérica, que sufre tanto. Pero pues ahí lo más importante es como conocer estos protocolos y pues seguir siempre acompañado también, digo, que es otra de las cosas. Ya, esa era. Yo, rapidísimo, nada más, quien quería recomendaciones, bueno, que tenga que ver con la situación acá en México, está el documental de Carteland, es muy, muy bueno, visualmente está padrísimo, te habla justamente del conflicto de las autodefensas con los distintos cárteles del narcotráfico acá, bueno, en específico con la familia michoacana. A mí me encantó justamente la fotografía. Y otro es Inside, el cártel de Sinaloa, que hizo el periodista de investigación David Beirán, de España, me parece. También se me hace una gran pieza, justamente meterse pues, justamente en las entrañas del cártel de Sinaloa, te muestra cómo es la narcocultura por allá, cómo son los narco-juniors, cómo operan, cómo contrabandean justamente todo el tipo de drogas y armas. Entonces, pues son dos buenas recomendaciones para quien quiera adentrarse un poquito más en el tema del narcotráfico. ¿Puedes escribirlas en el chat, Dani? Sí, seguro. Vamos a terminar. Gracias a las 47 personas que se quedaron hasta el final, llegamos a tener 70 personas conectadas o más, ya no recuerdo. Pero para terminar, vamos, si tienen todavía tereré o cerveza o su agüita o lo que sea que estén tomando, vamos a tomar una foto del registro de que esta sesión sucedió. Entonces, si gustan prender sus cámaras, ya sé que la gran mayoría estuvo con la cámara apagada, pero bueno, si quieren prender sus cámaras, salir sonrientes en la foto, este es el momento para hacerlo. Entonces, como somos varias personas, vamos a tomar 2 fotos. Entonces, les voy a contar 3. 1, sonrían, 2, 3. Ok, y va una foto más. Mantengan la sonrisa, no sean tan... Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. A ver, ahí va. Carla, Karen, sonriendo. 1, 2, 3. Eso, qué sonrientes están. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les repito, yo soy Jordi Meléndez, codirector de Factual. Factual es una organización que se dedica a crear redes y también tiene un proyecto periodístico digital que se llama Distintas Latitudes. Entonces les invitamos a seguir cualquiera de estas 2 cuentas. Estamos como de Latitudes, tanto en Instagram como en Twitter. Y Flavia, ¿quieres despedir? Sí, antes de despedirlos les quiero contar que como editora de audiencias también estuve muy atenta a todo lo que estaba pasando acá, así que ahora vamos a poner un sticker de preguntas en el Instagram, @distintas_latitudes, justamente, para que todos estos consejos y todas estas cuentas a las que tenemos que seguir nos lo recomienden por Instagram y vamos a compartirlo, que la idea justamente es crear comunidad y que nos vayamos conociendo entre todos. Así que mil gracias a todos por estar y a su salud. Salud. Bueno, chicos, chicas, pues muchísimas gracias. Detenemos aquí la grabación y...